Futuro Sostenible, los podcasts de BBVA. Hola, bienvenido a Futuro Sostenible, un podcast de BBVA. Yo soy Paz Palacios. En este episodio abordamos la movilidad sostenible, en concreto, la movilidad sobre 4 ruedas, porque seguro que muchos de los que nos seguís os estáis planteando cambiar de coche. Os ronda por la cabeza la opción de coche híbrido, híbrido enchufable o eléctrico, pero no tenéis claro cuál es el idóneo. Si tú tampoco tienes claro qué coche comprarte, esperamos resolver todas tus dudas con el experto que nos acompaña hoy y con mi compañera Tete Andrés. ¿Nos acompañas? Sí, Paz, porque ante la duda, tecla de ayuda, y para despejar incógnitas contamos con Raúl Morales, que es director de comunicación de Faconauto, la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción en España. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias. El mundo va hacia una movilidad donde las emisiones sean claramente cero y una de las claves está en los vehículos. Ahora de lo que más se habla es de híbridos enchufables y los eléctricos. ¿Cuáles son sus principales diferencias? Empezamos, si te parece, por los híbridos. Un vehículo híbrido incorpora un motor de combustión, incorpora también una pequeña batería que se va cargando con la propia dinámica del vehículo. Por ejemplo, cuando frenamos el vehículo, esa batería se carga y ese coche puede circular un poquito con esa batería eléctrica. Vamos ahora, si te parece, con los híbridos enchufables. El híbrido enchufable también incorpora un motor de combustión, pero esa batería nos va a permitir enchufarla a una corriente eléctrica y nos va a permitir cargarla de tal forma que podamos recorrer entre 50 y 60 kilómetros en modo eléctrico y sin que el motor de combustión esté funcionando. Ajá, o sea, 100%... 100% eléctrico. 100% eléctrico. ¿Y los eléctricos? El eléctrico puro no incorpora el motor de combustión y se basa en una gran batería que puedes enchufar a la corriente eléctrica y ahí ya te permite recorrer, ahora la media puede estar en unos 400 kilómetros, 100% eléctricos y con 0 emisiones. Me quedo con el dato de los 400 kilómetros porque un poquito más adelante voy a preguntarte sobre el tema del recorrido que podemos hacer, pero antes a mí me gustaría saber ¿cuál es la opción más recomendable ahora mismo? ¿Qué es lo que tú recomendarías? ¿Híbrido enchufable o eléctrico? Va a depender mucho del uso que hagas de ese vehículo y también del presupuesto que tengas. No es lo mismo comprar un híbrido enchufable con un eléctrico. El eléctrico es un poco más caro que, para entendernos, más o menos un 30% más caro. Desde luego, si vives en una ciudad y tus recorridos son habituales, son cortos, el vehículo eléctrico es absolutamente imbatible. Porque además te va a permitir también moverte en un rango pues, de esos 300-400 kilómetros, que son recorridos también habituales. Si tú circulas habitualmente por una ciudad, pero también haces recorridos habituales largos, ahora mismo el vehículo híbrido pues te permite, o híbrido enchufable, te permite hacer esos recorridos largos sin tener que preocuparte de dónde recargas el coche eléctrico. Y luego hay que tener en cuenta que en muchas ciudades hay restricciones al tráfico si hablamos de emisiones. Con un vehículo eléctrico puedes ir a cualquier ciudad, puedes circular por cualquier carretera, puedes aparcar en cualquier sitio sin que tengas que poner el ticket de la hora, no tienes ninguna restricción. Los híbridos enchufables que también tienen, por lo menos en España, esa etiqueta cero que te permiten circular también por cualquier sitio y aparcar en cualquier parte sin poner ese ticket de compra. Quienes acuden a los concesionarios, Raúl, ¿en busca de qué tipo de vehículos van? ¿Siguen teniendo muchas dudas? ¿Van con las ideas claras? ¿Qué les aconsejáis cuando entran? El cliente viene con las ideas muy claras. Hay que tener en cuenta que Internet se ha convertido en el gran sitio para consultar todo lo que necesitas saber sobre el vehículo que te quieres comprar. Hace unos años un cliente medio iba a 4 o 5 concesionarios de media antes de efectuar su compra. Ahora la media ha bajado a 1 o 2 como máximo. Es decir, estoy seguro de que eso va en parte porque nosotros en BBVA tenemos un hub de sostenibilidad, una sección de sostenibilidad en bbva.com y habrán buscado información con seguridad, Raúl.
Desde luego, si hablamos de vehículos sostenibles, seguro que han llegado a vosotros. Entonces, toda esa primera parte de compra que antes se hacía en un concesionario, ahora se hace en Internet. Y entonces llegan con la decisión muy cerrada. Pero sí es cierto que la importancia del concesionario ahora es mayor porque las dudas respecto a esta transición ecológica también son mayores. Entonces, la pregunta que hace el cliente final es lo que antes preguntabas tú. ¿Por qué tecnología me decanto? ¿Cuáles son las contraprestaciones de una y de otra? O sea que el papel del concesionario a la hora de, digamos, dinamizar el mercado de estas nuevas tecnologías es muy importante, ¿vale? Y luego los coches, es indudable que cada vez son más tecnológicos y el concesionario tiene que jugar un papel muy importante en esa última etapa de compra. En esa toma de decisión final. En esa toma de decisión, incluso en la propia entrega del vehículo. La entrega del vehículo es una parte muy importante de la venta porque... ¿Les aconsejáis? ¿Qué consejos les dais cuando les entregáis el vehículo? Bueno, un vehículo ahora mismo tiene dos partes muy importantes que requieren una explicación pues muy pormenorizada. De hecho, la entrega de un vehículo nos tenemos que imaginar que es 1:30, 2 horas de entrega. Tienes que explicarle toda la parte tecnológica, por ejemplo, de un vehículo eléctrico, cómo se carga, qué no tienes que hacer, qué sí tienes que hacer. Por ejemplo, mucha gente quizá no sepa que en un vehículo eléctrico no tienes que cargar el 100% de la batería, tienes que dejar siempre pues, el 90%. Ocurría antes en los móviles, si nos acordamos, ¿no? Pues esas pequeñas cosas te las tienen que explicar. Y si hablamos de tecnología, pues todos los elementos de seguridad también requieren de una explicación, que cada vez son más y son obligatorios, requieren de una explicación muy pormenorizada, ¿no? Antes has mencionado que con un vehículo eléctrico aproximadamente podemos hacer unos 400 kilómetros. ¿Crees que las baterías son uno de los principales puntos de mejora en cuanto a la innovación de este tipo de vehículos? Las baterías están mejorando a muchísima velocidad. De hecho, esos 400 kilómetros que ya incorporan muchos coches eléctricos normalitos, digamos, entre comillas, antes eran impensables. Es cierto que los vehículos eléctricos de alta gama incorporan incluso rangos de distancia mayores y esto va a ir mejorando sin duda alguna en los próximos años. O sea, que ese no es el problema. El problema en muchísimos países es que no hay suficientes puntos de recarga para que nosotros podamos hacer un viaje con la suficiente garantía de que vamos a poder repostar en cualquier sitio. Claro, porque a la hora de planificar un viaje ya no es solo que la batería esté llena, sino hacer primero, ¿no?, una pequeña investigación sobre dónde podemos parar a recargar el coche. Requiere una investigación y eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que evitar esa investigación. Nosotros compramos un coche de combustión, no tenemos que investigar nada. Sabemos que vamos a tener disponibilidad toda para cargar ese coche. En el vehículo eléctrico tenemos que conseguir también eso. Y no solamente consiste en que haya muchos puntos de recarga, sino que esos puntos de recarga sean de alta capacidad, es decir, que tardes poco en recargar ese vehículo. Ese es el gran problema que tenemos ahora mismo en la movilidad eléctrica, no en todos los países. Desde luego se me ocurre España, donde sí que es un problema porque la infraestructura de recarga no es suficiente para atender esa demanda. Porque la media, Raúl, de recarga más o menos, ¿cuánto es en tiempo? Bueno, si tienes un punto de recarga de alta capacidad, pues pueden ser 15 minutos y puedes seguir sin ningún problema tu viaje. Pero si encuentras un punto de recarga convencional, pues puedes estar horas. Entonces, no solamente esto es muy importante, que haya muchos puntos de recarga, sino que esos puntos de recarga sean sean rápidos. Sean rápidos, ultra rápidos. Hemos hablado de el tipo de tecnología de cada vehículo, clave el tema de la recarga y la batería y del precio, que lo hemos mencionado. ¿Es rentable realmente invertir en un coche híbrido enchufable o eléctrico? No podemos perder de vista lo que decía antes, que un vehículo eléctrico puro o incluso un híbrido enchufable, su precio es superior. Pero la contraprestación también hay que tenerla muy en cuenta. Es decir, ahora mismo con el precio de la electricidad, cargar un coche eléctrico es mucho más barato que llenar el depósito de la gasolina. Y luego hay otra cosa muy importante que también hemos comentado de pasada, esas otras cosas muy buenas, que es puedes circular por cualquier sitio y puedes aparcar en cualquier sitio sin que tengas que pagar absolutamente nada. Efectivamente, a nivel de impuestos, un vehículo eléctrico también lógicamente es más, bueno, no pagas impuestos directamente. Entonces, esas contraprestaciones, pero sobre todo la primera, ¿no? Es barato cargar un vehículo eléctrico en la actualidad. Y luego hay una cosa que yo llamo los intangibles del vehículo eléctrico y es un conductor de vehículo eléctrico lo que te dice es que es una gozada. Que cambia, ¿no?, el viaje.
cambia la forma de conducir. Es una forma de conducir diferente y muy placentera. Quien conduce un vehículo eléctrico no quiere volver a otra tecnología. Esto también es importante, no solamente la parte económica, sino la sensación que tienes al conducir un vehículo eléctrico, que me parece también relevante. ¿Nos podrías dar el porcentaje de qué ahorro podría suponer aproximadamente el adquirir un vehículo eléctrico con respecto al de uno tradicional? Hombre, si hablamos de adquisición, repito, es un 30% más caro. Eso es indudable. Pero lo vas a compensar al cabo de unos años con todos los ahorros de los que hemos hablado antes. Y el ahorro mensual puede ser aproximadamente de un 30%. Un 30% también. A la hora de repostar, digamos. Porque en cuanto a mantenimiento, ¿es más barato también que uno tradicional? Este punto es muy importante. El mantenimiento de un vehículo eléctrico se reduce prácticamente a cero, porque no tiene motor, no tiene nada que reparar salvo que se te rompa la batería. Lo único que tendrías que mantener prácticamente son las rodaduras, las ruedas. Una cifra muy interesante. Escuchar un cero es un poco extraño. Sí, aunque bueno, también es cierto que los vehículos de combustión, que cada vez son mejores, cada vez requieren también de menos mantenimiento, pero el mantenimiento de un vehículo eléctrico se reduce prácticamente a cero. Claramente el vehículo eléctrico es rentable. Raúl, ¿crees que la opción de adquirir un vehículo eléctrico a través de una opción como el renting, que es una opción de un pago de cuota mensual por un vehículo que nunca va a ser en propiedad, pero sí nos va a permitir durante el tiempo que consideremos pues circular, incluso cambiar de vehículo cada cierto tiempo, es una opción viable o más viable en la actualidad a la hora de decantarse por un vehículo como este? Yo diría que es la opción por la que están decantando muchísimos compradores, porque es indudable que estamos en un momento de transición donde la tecnología eléctrica está mejorando muchísimo, pero todavía el comprador tiene la sensación de que puede mejorar más, por ejemplo, en los rangos, de que ese precio del vehículo eléctrico también puede mejorar. Con lo cual, a la expectativa de cómo se desarrollan estos parámetros, pues la opción del renting, desde luego, no solamente es una opción para parte de los compradores, sino que cada vez más compradores están pidiendo esta opción justamente para solucionar su movilidad en la actualidad y para ver qué pasos se van dando de cara al futuro. El mercado de coches de ocasión cada vez están irrumpiendo más los vehículos más sostenibles, o sea, los híbridos enchufables. Tengo un dato vuestro, que es que la venta de híbridos enchufables de gasolina de ocasión subieron en lo que va de año un 14,1%, y por el contrario, el de los diésel eléctricos enchufables de segunda mano se desplomaron un 63,7%. ¿Se ha concienciado la sociedad de que la cuenta atrás en el uso de combustión fósil, principalmente el diésel, es una realidad? Bueno, si hablamos de diésel, su aportación al mercado empieza a ser residual, es apenas un 10% de todas las matriculaciones, por lo menos en un país como España, pero en otros países seguramente ese porcentaje sea menor, porque España siempre se ha caracterizado por ser un país de diésel, y la aportación de los vehículos de combustión pues cada vez es menor. La apuesta por la electrificación es absoluta. Cada vez hay más vehículos en las exposiciones que incorporan algún tipo de electrificación y, lógicamente, eso tiene su reflejo en la apuesta también del comprador por esas nuevas tecnologías. El futuro es indudable, pero ese futuro también tiene que verse acompañado de otra serie de cosas, porque el hecho de que no todo el mundo pueda comprar su coche eléctrico no es una buena noticia. Es decir, tiene que haber una transición que nosotros llamamos justa y equilibrada. Raúl, interesantísimos tus consejos, interesantísimos todos los datos que nos has dejado hoy en Futuro Sostenible. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, gracias a vosotros. Y tras hablar con Raúl y con Tete, yo ya tengo muchísimo más clara la idea del coche que podría necesitar. Y espero que vosotros también lo tengáis más claro. Si te ha gustado el contenido, te animamos a suscribirte y a recomendar Futuro Sostenible en tu plataforma de audio preferida, en redes sociales y, cómo no, entre tus amigos. En próximos capítulos hablaremos con más expertos y expertas para acercarte a la sostenibilidad con el objetivo de impulsar un mundo más verde e inclusivo.